Bienvenidos a un nuevo video, esta vez de la semana número 5, con la finalidad de explicarte la actividad que está programada. Esta actividad es una actividad grupal, es la segunda nota que cuenta para el promedio final. Como siempre vamos a comenzar con la pestaña de anuncios. El primer anuncio son las indicaciones generales de la semana 5, en donde se te indica que es la única actividad grupal, la presentación de las fuentes confiables. El segundo anuncio es la explicación de esa actividad grupal, haciendo énfasis que por favor tomes en cuenta las recomendaciones que hemos hecho en semana 4. En semana 4 lo que se ha hecho es verificar si tu fuente responde a la pregunta grupal. ¿Qué tienes que hacer ahora? Vas a ver aspectos de redacción, de la pertinencia de las fuentes. Si tu fuente se te indicó en la semana 4 que es la correcta, entonces vamos a ver el día de hoy cómo presentar la actividad grupal que se llama Tarea 1, Tarea Académica 1, Parte 2, Fuentes de Información, o también llamada Asesoría 2. Primero recuerda la fecha límite, tienes hasta este jueves 9 de septiembre hasta las 6 de la mañana. Se recibe por plataforma Canvas, entonces tomar en cuenta, trabajar en equipo y hacerlo a tiempo. ¿En qué consiste? Recuerda que cada estudiante debe buscar dos fuentes de información confiables, que pueden ser libros en formato PDF completos, tesis que también están en PDF o artículos científicos indexados. Y acá está la aclaración, si tu grupo tiene ejemplo 5 integrantes, tiene 10 fuentes, si tu grupo tiene 4 integrantes, pues va a tener 8 fuentes, dependerá del número de integrantes de cada uno de los equipos. ¿Qué más? Importante decir que cuáles son los datos que debemos tomar en cuenta. Si yo encontré una tesis, porque tiene que decir la palabra tesis en la carátula, me van a pedir estos datos: autor, año, título de la tesis, universidad, ciudad o país y el URL correspondiente. Si encontraste un libro, pues los datos que debemos tener son, por ejemplo, el autor, el año, el título, la editorial, la ciudad o el país y el URL. Y si encontramos un artículo científico, debemos tener autor u autores, año, título, revista, número de la revista, ciudad o país. Las páginas se refiere a que coloques en qué página inicia y en qué página termina, pues recuerda que los artículos forman parte de revistas. Y eso, como dice aquí, lo puedes apreciar en la parte inferior o superior del artículo y claro, está acompañado del URL. Como siempre, decirte que te adjunto un documento que es el que ahora voy a explicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me voy a ir a la sección de módulos para ubicar la tarea correspondiente y vamos a avanzar hasta la semana número 5. Recuerda que en semana 4 ustedes han presentado el borrador, que es muy parecido a la actividad de la semana número 5. En la semana 4 yo he hecho observaciones, así que te pido por favor que revises las observaciones que les he realizado en la semana 4 en la búsqueda de información de fuentes. ¿Qué tenemos en la semana número 5? En la semana número 5, aquí está, tenemos la llamada Asesoría 2 o también Tarea Académica 1, Parte 2. Aquí ya está configurado para que tú lo puedas chequear y aquí podemos encontrar el formato. Este formato lo vas a descargar, está en formato Word y es el que te voy a explicar, que es este de acá. Aquí está. Este es el que te voy a explicar a través de este video. Se pone integrantes, el tema, la pregunta y cada estudiante reporta dos fuentes. ¿Ok? En un momento te explico. Encontramos un ejemplo adicional que lo puedes leer y te dice: toma en cuenta las recomendaciones que te hemos hecho. Bien, lo que yo he hecho es preparar un video. Pero antes, ¿qué tienes que hacer? Paso 1. Observa, voy a subir para que lo veas, esta tarea de la semana 4, en donde se te pedía que pongan su tema grupal, su pregunta grupal, y que cada estudiante reporte dos fuentes: tesis, libros o artículos científicos. Si el grupo lo cree por pertinente, de repente todos van a reportar tesis, o de repente la mitad tesis o artículos científicos. Es decisión del grupo. Aquí está, por ejemplo, en la base, en la página número 1, disculpen, la base de datos si es una tesis. ¿Qué datos te piden si es una tesis? En la siguiente página tienes cuáles son los datos si son los artículos científicos. Eso estaba en semana 4. Este ejemplo te lo he explicado en el video anterior. Si no has visto mi video anterior, por favor, míralo. Ahí está la explicación de cómo presentarlo. Y en la última página encontrábamos las bases de datos para libros.
Con esta información, esto te va a servir de insumo. Vas a hacer la tarea grupal de la semana 5 que paso a explicarte. Entonces me voy a ubicar aquí. ¿Y en qué consiste? Tarea académica parte 2, fuentes de investigación. Primero vamos a colocar los integrantes del grupo, ¿ok? Apellidos y nombres completos de los que van a trabajar, de los que están presentando. A continuación, ¿qué te dice? Coloca el tema delimitado. Ese tema que te aprobé en asesoría 1, que tiene la parte temática, espacial y temporal, ese tema lo colocas. Luego colocas la pregunta de investigación. Igual te dice, escribe la pregunta aprobada en asesoría 1, ¿ok? Y ahora viene los datos, el reporte de fuentes. ¿Qué van a hacer? El estudiante 1, por orden alfabético de mi equipo, va a escribir sus apellidos y nombres. Mira, acá está la indicación, apellidos y nombres. Y va a reportar 2 fuentes. Ustedes van a tener este recuadro en blanco, es decir, como aparece aquí. Así, miren, recuadro en blanco. Pero la pregunta es, ¿qué voy a colocar en ese recuadro en blanco? Ah, ok. Si, por ejemplo, yo encontré una tesis, me voy al borrador de la semana 4, ejemplo aquí, de la semana 4, y todos esos datos que yo he llenado acá, miren, todos estos datos que ves que estoy sombreando, esos mismos datos los vamos a colocar en el recuadro. Por ejemplo, si yo encontré una tesis, ok, y acá te digo, si encuentro una tesis, pondré el autor de la tesis, el año de la tesis, el título de la tesis, la universidad, la ciudad y el URL. Es decir, yo al copiar y pegar este link, esta URL, se debe abrir en formato PDF tu fuente, ¿correcto? Y ahí voy a verificar. Entonces, estos datos de aquí, ¿de dónde los obtengo? Del borrador de la semana 4. Ya está, supongamos que yo encontré una tesis y ya coloqué los datos de la fuente. Ahí están los datos de la fuente. Profesora, ¿y si encontré un artículo científico? Pues colocarás los datos del artículo científico. Y si encontré un libro, los datos del libro. Recuerda que para cada caso son datos específicos. Luego te dice tipo de fuente. Ahí vas a colocar si es un libro, si es una tesis o si es un artículo. Te lo he colocado con un recuadro para explicar. Ya sabemos que es una fuente académica especializada, pero básicamente vas a ponerme si es un libro, una tesis o un artículo. Luego te pregunta por qué es importante la fuente. Y acá yo te he puesto un ejemplo para que lo coloques. Podría decir que la fuente es importante, pues responde directamente a la pregunta de investigación y la información brindada de la fuente ayudará a redactar el artículo académico. Profesora, ¿puedo poner esta respuesta en el espacio en blanco? Claro que sí, si coincides con eso, puedes colocar el ejemplo que te estoy colocando. Porque por eso es importante tu fuente, porque va a responder a la pregunta, porque trata de la temática de tu grupo. Muy bien. ¿Qué más te dice? ¿Cuál es la pertinencia de la fuente? Es decir, te dice, redacta el criterio de autoridad, el criterio de contenido, el criterio de objetividad y de extensión. Esto también lo has hecho en la semana 4. Me voy al de la semana 4 para que ustedes vean. Miren, aquí está. Yo te puse un ejemplo para cada caso. Te puse el ejemplo si era una tesis. Te puse el ejemplo en el caso de artículos. Y te puse cómo redactar el ejemplo en el caso de libros. Si es que no has visto el video de la semana 4, por favor, chequea el video de la semana 4, que también lo encontramos en anuncios. ¿Ok? Con esa información de la semana 4, si es que todo está bien, entonces avanzamos el de la semana 5. En estas líneas que voy a poner los criterios de la fuente y tenemos que redactar. Entonces te explico nuevamente. Si fuera una tesis, yo podría decir que la fuente cumple con los criterios necesarios. Comenzamos. Por un lado, según el criterio de autoridad, y voy a colocar al autor de la tesis y decir si es magíster, si es doctor, si es licenciado, economista. Profesora, ¿cómo sé? Eso está en la carátula. Punto seguido o punto aparte. De acuerdo al criterio de contenido de la fuente muestra. ¿Qué coloco ahí, profesora? De repente, si mi tema está relacionado a la pobreza y economía, entonces pondré la fuente, muestra definiciones de pobreza y economía, las características de la pobreza y economía, la perspectiva o evolución, es decir, los subtemas. ¿Tienes que leer toda la fuente? No. Si es una tesis, lo encuentras en el índice, los subtemas. Si es un artículo, lo vas a encontrar en el resumen, que es un párrafo.
Y si es en el libro a veces también en la primera parte tiene una introducción o un resumen. Entonces, cuando te dicen la fuente trata de, ahí están los contenidos. Profesora, pero yo veo que son 10 contenidos, 15, yo solo te pido 3. Y casi siempre van a ser definiciones, características, importancia. Si tu tema fuera, ejemplo, el impacto de la minería en la economía, seguramente en la fuente voy a encontrar definiciones de la minería y economía, características de actividades económicas y de repente los daños que ha traído la minería en el aspecto ilegal. Entonces dependerá cuál es tu tema. Punto aparte. En referencia al criterio de objetividad en una tesis, ¿qué vamos a encontrar? Gráficos, mapas, imágenes. Si tú coincides con esto, lo puedes copiar tal como está en el ejemplo. Finalmente, de acuerdo al criterio de extensión, la fuente cuenta con, pongo el total de páginas, me fijo, es muy fácil, y voy a poner cuáles creo que voy a utilizar, de repente 10 páginas, 5 páginas. ¿Cuál es el mínimo de páginas? 5, porque más adelante de esas 5 páginas vas a hacer citas. Aquí está el ejemplo si es tesis, aquí te he puesto el ejemplo de cómo redactar si es un artículo científico, y es lo mismo, autoridad es poner los autores, contenido de qué trata el artículo científico, igual se mencionan 2 o 3 subtemas, objetividad si hay gráficos, mapas, y extensión es lo mismo, total de páginas y cuántas vas a usar. Si es un libro, autoridad es lo mismo, mencionar los autores, contenido, igual me fijo en el índice del libro y coloco algunos subtemas relacionados a la temática grupal. Objetividad, no siempre tiene gráficos. Maestra, y si no tiene gráficos, simplemente no colocas el criterio de objetividad. Colocamos cuando existe. Con que esté el criterio de autoridad, contenido y extensión, suficiente. Y extensión sí ya sabes. Digo el número total de páginas y cuántas voy a usar. Entonces, acá tienes el ejemplo. Si es una tesis, si es un artículo o un libro. Y así seguimos. Ya terminé mi fuente 1, seguiré con la fuente 2. Ahí está. Hago lo mismo, coloco los datos de mi fuente, pongo el tipo de fuente, por qué es importante y mi criterio de contenido. Ya terminó el estudiante 1. ¿Quién sigue? Estudiante 2. Apellidos y nombres. Y hace lo mismo. Pone los datos de su fuente 1, el tipo de fuente, por qué es importante y los criterios. Igual hace con la fuente 2. Datos de la fuente, tipo de la fuente, por qué es importante y los criterios. Y así seguimos con el estudiante 3, estudiante 4, estudiante 5, de repente hay 6 en tu grupo, estudiante 6. Entonces cada estudiante va a reportar, ¿cuántas fuentes? Va a reportar en total 2 fuentes que sean confiables. Ojo, libros, tesis o artículos científicos. Si encuentro una monografía, ¿me sirve? No. Yo encuentro un documento que dice trabajo de investigación y no dice la palabra tesis, ¿me sirve? No, chicos. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Profesora, yo encontré un artículo, pero es de un diario, no me sirve. Una noticia, no me sirve. Solamente lo que he mencionado en fuentes confiables. Libros, tesis y artículos científicos indexados. Cuando terminen ustedes de realizar esa actividad, entonces acá regreso, ¿ok? Lean siempre, acá está la rúbrica, cómo se les va a evaluar. Acá dice qué te voy a evaluar, ¿no? Los datos, la pertinencia de la fuente. Y no se olviden, solamente el líder lo va a subir por la plataforma Canvas. Tengan cuidado, chicos, porque solo se va a revisar el archivo que ustedes suban. Verifiquen colocar bien los integrantes. Verifiquen la información, no la manden por mandar. O sea, unan la información y reúnanse para ver qué es lo que están colocando. Recuerden que la nota es grupal. Y basta que uno del grupo falle, eso va a afectar al grupo. En el sílabus nos dice que la actividad se hace en grupo para todo el ciclo. Todas las actividades que son calificadas y esta cuenta para promedio se hace en grupo. Entonces, ya saben eso, invitarlos que también está el taller de tutorías. Varias veces han recibido las indicaciones de cómo acceder a los talleres y al servicio de tutorías. Y cualquier duda específica lo puedes hacer a través del foro de consultas. Como siempre, muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.